Esta conferencia comenzará a grabarse. Mi nombre es Magali Campos Arbizu, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. A nombre del ingeniero Roberto Figueroa Cerritos y del séptimo Consejo Directivo, les damos la bienvenida a este webinar, Análisis de Riesgos para Empresas Electromecánicas, con el ingeniero Chandan Saho, a quien agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días a todos. Y mi nombre es Chandan Sahu, soy Managing Director and CEO de Cuprex. Cuprex es una empresa que dedica a dar consultoría en gestión empresarial y hablo un poquito de mí y tengo 20 años de industria, así de todos tipos de sectores para trabajar y en desarrollo e implementación de modelos de calidad, productividad, competitividad o sustentabilidad o hasta modelos de excelencia de negocios. Y tengo una maestría en sistemas de gestión de calidad y productividad y soy ingeniero en instrumentación y soy Black Belt. Y hoy realmente me tocó hablar de análisis de riesgos para empresas electromecánicas. ¿Por qué electromecánicas? Le quiero comentar que si me tocó suerte de estar parte del equipo de desarrollo del modelo de certificación empresarial UNCE, y ahí vienen algunos temas de riesgos y ahorita creo que por el COVID-19 es el mejor momento para tomar en cuenta esto que no hemos hecho y que debemos hacerlo, y voy a hablar un poco de esto. Ok, lo que vamos a ver, qué son los riesgos y cuáles son ventajas de identificar riesgos con anticipación y cuáles son metodologías estándares existen en el mercado para gestión de riesgos. ¿Y qué son los riesgos y cómo se gestionan? Son realmente negativos que provocan incertidumbre sobre el logro de los objetivos de la organización. Esos son los riesgos. Y realmente, si no tratamos los riesgos de manera preventiva o manera anticipada, un riesgo se convierte a problema. En ese momento ya hay que ser de bombero para apagar los fuegos. Y por eso es muy necesario desarrollar un sistema de gestión de riesgo en la organización. ¿Qué es un sistema de gestión de riesgos? Son las actividades coordinadas para controlar o neutralizar impacto a la organización si el riesgo llega a ocurrir. Como comenté, cuando el riesgo llega a ocurrir es un problema. Mayoría de empresas donde realmente tiene un sistema de gestión de trabajo y toma en cuenta esa actividad de gestión de riesgo de manera operativa, a nivel operativo, cuando da un servicio, cuando hace prestación de un producto o distribución de producto y ejecutan proyectos. Ese momento utilizan gestión de riesgos, pero de manera estratégica no lo ven. Y hoy en día, la verdad que es el momento para reflexionar y ver que realmente gestión de riesgo no es solamente una actividad operativa, es muy estratégica. Y siguientes láminas vamos a ver por qué estamos diciendo estratégica. Generalmente en la industria, en todos lados, vamos a escuchar esto. Cuando hablamos de riesgos, no nos va a pasar nada absolutamente. Como está pasando hoy en día, si comentamos que no salgas de la casa y quédate en la casa o solamente salgas cuando sea muy necesario, encontramos persona muy rebelde a veces, probablemente no es tan necesario y sale porque dice que no nos va a pasar. O le haremos frente, siempre lo haremos. Así que cuando llega ese momento lo vemos, ¿qué hacemos? Otro punto, somos demasiado grandes para quebrar, pero yo creo que un pequeño problema, ¿cómo se llama? Riesgo que no hemos tomado en cuenta puede dejar quebrada a la empresa. La compañía de seguros pagará todo, y eso es, oye, tengo problema, ¿qué hago? Y sabes que compró un seguro y ellos van a pagar y yo pago solamente deducible.
Eso no es suficiente. Es una actividad preventiva, está bien, pero eso no hace que nos continúe la operación. No hay tiempo ahora para pensar en eso, que probablemente nunca va a ocurrir. Por eso no dedicamos tiempo a esto. Pero hoy en día, especialmente cuando el mundo casi está parado, ya sabemos por qué es necesario como ver gestión de riesgos como una actividad estratégica. ¿Cuáles son ventajas de identificar los riesgos? Visualizar escenarios y determinar acciones para enfrentar cada uno de ellos, evaluando las consecuencias e impacto en toda la organización. Significa, generalmente cuando hablamos de riesgo, generalmente buscamos una persona con cachucho de diablo, que significa siempre piensa negativo. Que si sabes cómo se llama, llevar esa subestación de Ciudad de México a la obra. Oye, ¿qué va a pasar si se voltea? ¿Qué va a pasar si hay, cómo se llama, hay una huelga? ¿Qué va a pasar, no sé si hay, cómo se llama, lluvia, que no vas a poder? Todos escenarios sí tenemos que tener en cuenta y determinar acciones para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿sí? Eso es muy, muy importante. A veces no lo hacemos. Cuando llega ese momento vamos a ver qué hacemos. Asegurar acciones que garanticen la distribución de productos o prestación de servicio continuamente, a pesar de las circunstancias que se presenten. Significa, si tú hiciste un plan de acciones para diferentes escenarios, significa tiene menos probabilidad de falla, que no vas a poder lograr tus objetivos. Siempre va a pasar algo que probablemente no está contemplado, ¿me explico? Pero ahorita, como pasó un riesgo biológico, nadie tomamos en cuenta, realmente no nos ha pasado de esa manera anteriormente. Pero siempre, si tú tienes 25 escenarios ya cuidado, significa ya tiene menos probabilidad de falla. Y mayor certeza en los montos asignados a partida para atención de contingencias en el presupuesto organizacional. Una organización madura siempre tiene un presupuesto asignado para plan de contingencia y plan de mitigación y cosas imprevistas. Siempre. Muchas empresas se ponen de presupuesto, 10% es para cosas imprevistas. Como dice aquí, son los colchones. Pero eso obviamente tiene que destinar a cada plan de acciones que hacemos para los riesgos. Y certeza para los colaboradores, clientes, proveedores, accionistas sobre el futuro de la organización. Si una organización tiene un buen sistema de gestión de riesgos, obviamente sus colaboradores, clientes, proveedores, accionistas van a estar más tranquilos. Es como prueba de bala, que si esas cosas pasan, eso tengo este plan. Y muchas empresas, cuando quiere trabajar con un cliente, quiere trabajar con una empresa, muchos casos piden su plan de continuidad de negocio, o si hay un desastre, cómo le van a atender. Dice que, oye, sí, ¿sabes qué? Y tú dices que me vas a atender de Querétaro para Monterrey, pero si pasa algo, no sé, industria de avión o no sé, ¿cómo me vas a atender? Tú tienes que mostrar un plan. Oye, si hay una lluvia, ¿y qué vas a hacer? Me explico, todos esos planes se tienen que mostrar para que se puede tener confianza en la organización. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son metodologías para gestión de riesgos. Primero hablaré como es sector electromecánico, estamos hablando, ya tenemos un modelo de certificación empresarial UNCE. Ahí viene claramente cómo debemos hacer un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Donde vienen 5 pasos muy, muy sencillos. Primero es identificar los riesgos, significa poner cachuchos negros para definir escenarios operacionales o estratégicos que se puede pasar, que no me va a permitir lograr los objetivos de la organización. Esa es identificación. Esa identificación se puede hacer utilizando una técnica que se llama AMEF. AMEF significa análisis de modo y efecto de falla. En cada paso
de tu trabajo, cada actividad o cada funcionamiento de tu organización, tú vas a ver dónde se puede fallar. Tú dices que pagar la nómina. Ah, ok. Para pagar la nómina, ¿yo qué necesito? Primero necesito dinero en banco. Después yo necesito internet. ¿Sí? Después yo necesito, no sé, el cálculo de nómina. Son 3 cosas. Ahorita voy a poner que si sabes que no hay internet. Ah, ¿cómo voy a pagar la nómina? No hay plataforma de banco. ¿Cómo voy a pagar la nómina? Si tú quieres pagar la nómina en tiempo, para cada uno de esos escenarios, tú tienes que tener plan, como dice plan B o plan C. Si es una acción muy, muy crítica para operar tu empresa, tiene que tener plan B, plan C, plan D, como que es prueba de bala que no te puede tronar. ¿Sí? Dices que, oye, si no hay plataforma y eso, al menos vamos a dar cheque. Hay una opción que tenemos. ¿Sabes qué? Esa nómina se da con cheque y siguiente día va al banco y se cobra. ¿Sí? Hay diferentes opciones que tú tienes que tener en cuenta para diferentes escenarios que puede pasar. Después viene evaluación. Ah, ¿qué es un riesgo? ¿Qué tan impactante para mi organización? ¿Sí? Y esa evaluación, ¿cómo se hace? Tú vas a ver que ese riesgo, qué impacto tiene y además qué probable es que se puede ocurrir. Si estoy en Ciudad de México, ¿estoy diciendo que terremoto es un riesgo para mi operación? Probablemente probabilidad de ocurrencia, según la historia, es mediana o alta. Pero si estoy en Querétaro, probablemente no es tan alta. Eso significa plan contra. Un riesgo de terremoto va a ser mucho más robusto que un plan contra terremoto en Querétaro. Entonces, Ciudad de México tiene que ser más. O si hablas de Perú, cada rato pasa ahí a terremoto, probablemente ellos tienen que tener un plan mucho más sólido que uno en México. ¿Sí? Esa es parte de la evaluación. Cuando se hace evaluación, tiene varios factores, que si me ocurre este riesgo, me va a afectar la calidad del producto, me va a afectar mi marca, me va a afectar mi prestigio, voy a tener rotación de personal, no sé, y se va a parar la operación. Todo eso tú puedes tomar en cuenta para medir así impacto de un riesgo. Así puede evaluar. ¿Y cómo vas a priorizar? Base de la evaluación, te va a dar una calificación. ¿Cuál es el impacto y cuál es la probabilidad de ocurrencia? Base de eso, tú evalúas cuál debes dar más prioridad, dónde debes asignar más recursos, cuál debes monitorear de manera constantemente. Y después ya preparas plan de mitigación y contingencia. Plan de mitigación, acciones requeridas para prevenir, disminuir, controlar, compensar y corregir los posibles efectos de eventos riesgosos. Yo voy a trasladar una subestación de Ciudad de México a Mérida, ¿sí? Y probablemente ya compré un seguro, que si se daña o se pasa algo y si afecta a tercero, ya tengo un seguro. Con esa cobertura ya hiciste plan de mitigación. Pero eso no es suficiente para dar continuidad de tu trabajo. Para eso existe plan de contingencia. Medidas encaminadas a restaurar el funcionamiento normal de una actividad o un proceso o una organización tras la alteración producida por el problema, porque si hiciste bien tu plan de riesgo, plan de mitigación, realmente no te debes entrar en la contingencia. Y ahorita sí lo ven. ¿Por qué entramos a la contingencia? Porque no teníamos plan de mitigaciones. Hoy en día, uno de plan de mitigaciones es uso de tecnología para trabajar desde la casa. Pero eso, si hubiéramos hecho, estábamos preparados desde antes, probablemente el siguiente día podríamos producir. Pero hoy en día no es el caso, como no teníamos plan de mitigación de este tipo para todas las industrias. ¿Qué ha pasado? Hubo un paro durante que no pudimos producir. Y así, en cada una de actividades, tenemos que ver qué plan de contingencia podemos hacer. Como hace rato comenté de subestación. Si se voltea el trailer, ¿qué vamos a hacer? Significa, oye, si tengo hablado con ellos que si me pueden dar dentro de 2 días o 3 días, o yo hablé con otro proveedor también que provee esa subestación, y le digo, luego me pueden mandar.
probablemente puede pasar que sí, de seguro me va a llegar dinero después, pero al menos ya tú tienes un plan que sabes que con ese plan yo voy a poder dar la continuidad de servicio que íbamos a dar. Entonces, eso es plan de contingencia que tenemos que tener. Si ocurren, ¿qué vamos a hacer para dar la continuidad o hacer menos efecto negativo posible? A veces sí hacemos plan de mitigación, pero no hacemos plan de contingencia. ¿Sí? Y después viene monitoreo, porque un riesgo probablemente cambia su impacto o se cambia su probabilidad de ocurrencia durante el ciclo de vida del proyecto o durante el ciclo de vida de la organización. Probablemente hoy en día no es un riesgo, como digo, que nosotros ya planificamos una instalación eléctrica. Hoy en día veo que dentro de 15 días voy a hacer, no hay probabilidad de lluvia, no tengo que hacer nada realmente. Pero una empresa sabia va a preparar su plan de mitigación. Si llueve, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llevar toldo o voy a llevar también no sé, una tapa para que cuando yo estoy escarbando, si llueve lo puedo tapar? No sé, tantas cosas. Y tú puedes ver que ahorita si tú ves pronóstico en el clima en celular, que no va a llover dentro de 15 días. Y tú estás monitoreando ese riesgo. Dentro de 7 días vas a ver que ya hay pronóstico que se van a llover. Si no hiciste presupuesto de eso, o no preparaste ese plan, ¿qué va a pasar? Tú dices que mano en la cintura, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer esto porque se llovió. Realmente, nosotros hacemos plan de mitigación y plan de contingencia para ante cualquier situación, para que no tenemos que poner el pretexto en mero momento. ¿Sí? Por eso, constante monitoreo es muy, muy importante en un sistema de gestión de riesgos, porque sube y baja su probabilidad de ocurrencia y impacto. Ok, también hay análisis FODA que nos ayuda a identificar los riesgos. Y generalmente, ¿cuándo hacemos FODA? Cuando hacemos una planeación estratégica y determinamos cuáles son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización contra la visión de la organización. Esto significa que van a ver que hay dos cosas positivas, que es fortaleza y oportunidades. Fortaleza es un factor interno, en que soy fuerte para el logro de la visión. Y oportunidades, ¿qué factor del mercado externo yo puedo aprovechar para logro de mi visión? Pero hay dos puntos negativos, que es una debilidad. Debilidad es una cuestión interna y amenazas que son factores externos. Entonces, esos generalmente son riesgos. Desde planeación estratégica, nosotros tenemos que identificar esos riesgos y preparar su plan de acción o estrategias. Entonces, realmente van a ver que ahí puede pasar 3 estrategias que realmente para plan de mitigación de riesgos o plan de contingencia que vamos a preparar durante planeación estratégica. Van a ver que hay 4 cuadritos que dice estrategias PO, donde yo voy a preparar una estrategia para aprovechar oportunidades contra mi fortaleza. Ambos son positivos, fortaleza positivo y también oportunidad positiva. Ese rubro no hay ningún problema, porque todas las estrategias que salen positivas. Pero siguiente estrategia, que es FA, es fortaleza contra amenazas. Entonces voy a preparar una estrategia que voy a utilizar mi fortaleza para neutralizar amenazas. Amenazas son externas. Pueden decir es amenaza biológica. Hay amenazas de situación política, hay amenazas de situación económica, no sé. Hay N,000 cosas, o desastre natural. Hay muchas cosas. ¿Qué fortaleza tengo para armar una estrategia de uno de esas amenazas? Entonces, esas amenazas, ¿qué son? Son riesgos externos. Y después vienen debilidades. Esos son riesgos internos. ¿Y qué estrategia yo puedo hacer? Puedo hacer que oportunidades contra debilidades. Eso significa tengo un factor externo positivo que puedo utilizar para disminuir riesgo.
tú puedes decir que, oye, ¿sabes que no tengo infraestructura bien para hacer una instalación grande? Ah, ok. Y oportunidad que hay empresa muy grande que tiene infraestructura. ¿Y qué voy a hacer? Probablemente voy a hacer alianza con esas empresas, porque tengo una debilidad, pero voy a, ¿cómo se llama? Como disminuir ese riesgo a través de la alianza. Pero peor de escenario, la estrategia que es, tengo debilidad y tengo amenazas, ¿qué estrategia voy a armar? ¿Qué estrategia da? ¿Qué debilidad contra amenazas? Generalmente aquí arma la estrategia, es plan extremo. Si ninguno de esas tres estrategias me funcionó, ya empresa va a quiebre o plan de venta, liquidación, o se tiene que transformar. Dice que en qué negocio estoy, eso no va a funcionar. Tengo que cambiarse. Recuerdan ahorita en hoteles en España que se convirtieron a, ¿cómo se llama? Hospitales. Eso significa, hubo una transformación, que significa ya hasta hay que cambiar de giro. Así hubo algunos riesgos que no se puede hacer nada. ¿Sí? Eso significa realmente, mayoría de empresas que identifican riesgos operativos y preparan su plan de mitigación y contingencia, si lo hacen. Pero estratégico, muy pocas empresas se hacen. Y se tiene que hacerlo y se tiene que destinar recursos para ejecutar eso. ¿Y cómo desarrollamos un sistema de gestión de riesgos? Hoy en día existe así modelos estructurados, estándares estructurados en el mercado. Hay un ISO que se llama 31000. Eso te plantea cómo desarrollar un sistema de gestión. Y dice que el sistema de gestión de riesgos, su propósito es creación y protección del valor de cada uno de interesados de tu organización. ¿Qué significa? Yo voy a identificar riesgo para que cuide intereses de colaboradores. Yo voy a identificar riesgo que cuide intereses de proveedores, de clientes, de accionistas, de cada uno voy a hacer. Y tiene varios principios, tiene 8 principios para sistema de gestión de riesgos. Uno es primero que dice integrada. Eso significa yo voy a tomar en cuenta gestión de riesgo cada una de actividades, cada una de funciones de la organización. No solamente, muchas empresas te dicen que yo voy a proteger contra cliente y, ¿cómo se llama? Colaborador, son más importantes para nosotros. Pero no funciona así. Si tu gestión de riesgo no abarca todos los interesados de tu organización, no va a funcionar. Eso tiene que ser manera integrada en todos los procesos, todas las actividades, todas las funciones se tiene que hacer. Y tiene que ser estructurada y exhaustiva. ¿Qué significa esto? Como cualquier sistema de gestión, para implementarlo, necesita, así como una estructura, aquí también necesita una estructura, necesita proceso. ¿Quién va a ser dueño? Si preparo un plan de mitigación, ¿quién va a ser responsable de ejecutarlo? Si hay plan de contingencia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a asignar los presupuestos? ¿Quién va a revisar cada cuándo? Todo es parte de estructurada y tiene que ser exhaustiva. Y tiene que ser adaptada, porque plan de riesgos para una empresa, ¿cómo se llama? Educativa, una organización educativa no va a funcionar para una empresa electromecánica. O una empresa electromecánica de un tamaño no va a funcionar para otro tamaño. Eso significa para cada uno, el sistema de gestión de riesgos tiene que ser a la medida. Depende de la cultura de la organización, depende de, ¿cómo se llama? Disciplina, contexto de la organización. Y después, inclusiva. Cuando tú estás haciendo plan de mitigación o plan de contingencia, aparte de tu sistema de gestión de riesgos, tiene que incluir todos los involucrados, porque generalmente nosotros tenemos idea de ver riesgo, punto de vista de nosotros. Si yo, como empresario, voy a ver los riesgos, punto de vista como accionista. Pero si involucro en gestión de riesgo a un colaborador te va a decir todos los riesgos que se ve en parte de la operación. Para colaborador, ¿cuáles son riesgos? Que se pierda la chamba,
Colaborador, ¿cuál es el riesgo? Que si probablemente no le llega salario en tiempo. Colaborador, ¿qué es el riesgo? No le di curso y se cortó presupuesto para capacitación. Esos son riesgos, probablemente a veces no lo vemos. Hago solo como empresario, unos directivos, solamente vamos a cuidar solo interés de accionista o interés de la empresa que hay que hacer la productiva de esa empresa. Pero si tomamos cada uno de involucrados, vamos a ver que sale un plan mucho más sólido que puede cuidar interés de cada uno de interesados. Y este plan o sistema de gestión de riesgo para cualquier sistema, como tiene que ser dinámico, no puede ser estático, ¿sí? Y tiene que cada rato dar monitoreo, un plan de mitigación hoy en día que funciona, probablemente después de 6 meses ya no funciona ese plan. Se tiene que cambiarlo, se tiene que dar seguimiento. Y mejor información disponible es una parte fundamental para cualquier sistema de gestión. Si información está mal, que dice que tú piensas lo que estoy evaluando un riesgo, donde probabilidad de ocurrencia, la información está mal, impacto, información está mal, ¿qué va a pasar? Realmente no te va a funcionar tu plan de contingencia o plan de mitigación que tienes. Dice que no, en mi organización hicimos política, todos que tienen probabilidad de ocurrencia alta y todo eso vamos a tratar nomás. Quien identifica todo pone medio o bajo para que no tiene que hacer plan de mitigación o plan de contingencia. Pero eso no es, tiene que tener información oportuna, íntegra, para que puedas hacer una evaluación de riesgo correctamente y puedas preparar plan de acciones. Y factores humanos y culturales. Es un punto muy, muy importante cuando queremos implementar, porque en lo que funciona en una organización de una manera, otra organización no se funciona. Puedes decir que hoy el plan de mitigación en nuestra organización hicimos 80% de trabajo y ya hicimos que se puede hacer de manera remota cuando hay algún desastre natural. Pero otra organización dice que no, la gente no está acostumbrado, 90% de la personal no sabe utilizar, ¿cómo se llama?, herramienta tecnológica, significa tengo que hacer otro tipo de plan, no va a funcionar este plan para esa organización, ¿sí? Y después viene para cualquier sistema de gestión, es mejora continua, que base de aprendizaje que estás teniendo y tú mejoras tu sistema de gestión de riesgos. Y para esto, que se implemente en la organización, necesita liderazgo y compromiso. Si no hay liderazgo como parte de arriba, que sí van a detectar todos los riesgos estratégicos, riesgos operativos, hasta riesgos nivel tarea. Si no hay ese liderazgo, si en todos los niveles de la organización, no va a funcionar. En parte de liderazgo, ¿qué tiene que asegurar? Tiene que asegurar la integración de todos los elementos, todos los involucrados de la organización. Se tiene que diseñar, tiene que proporcionar todos los recursos para que se diseñe un sistema de gestión de riesgos. Y se tiene que patrocinar para que se implemente, o se tiene que dar latigo, como dice, cuando no funciona directamente, para que se implemente. Se tiene que evaluar constantemente el sistema de gestión, si está funcionando o no. Tenemos muchos planes y todo, pero cada rato nos fallamos. Cada rato nos fallamos. Significa algo está mal. Eso tiene que pasar por ciclo de mejora. Y parte de proceso, ya vimos en parte de modelo de certificación 11, así también tal cual aquí van a ver, es identificación de riesgo, análisis de riesgo, evaluación de riesgo, cómo vamos a tratar los riesgos, es parte del plan de contingencia y plan de mitigación. Y después monitoreo y revisión. Constantemente se tiene que monitorear y revisar. Y tienes que grabar la información. Significa tienes que dejar registros que si realmente información está disponible. Te dice que, oye, un plan de mitigación hicimos. Nadie sabe dónde está, qué tenemos que hacer. Sus recursos no están disponibles. Así que no puede funcionar. Eso significa información tiene que estar disponible, o si hicimos algo no se funcionó, o cómo se ejecuta esto con video, todo tiene que estar.
Y parte fundamental de que ese proceso funcione, tienes que tener una comunicación estrecha con los involucrados. Porque yo hice algo, si no comunico quién lo va a ejecutar, no va a funcionar. Realmente existe un estándar, base de eso podemos desarrollar sistemas de gestión de riesgos. Y otro punto, hoy en día, más que nunca, se van a valorar que es sistema de continuidad de negocio. Y realmente, ¿cómo tú aseguras que tú tengas menos impacto en tu continuidad de la operación ante un crisis o ante un desastre? Hay una norma también, esta de, ¿cómo se llama? La base es de España, y esa norma enfocada a desarrollar un sistema que evalúe constantemente los riesgos de negocio, conocer el grado de preparación que tiene la organización para responder a situaciones imprevistas, ayudando a minimizar el impacto en el negocio de los posibles interrupciones. ¿Sí? Vamos a entender esta gráfica. Una empresa está funcionando al 100% hoy en día. Si no tiene preparación o prevención, significa no tiene identificación de diferentes escenarios que puede pasar y con sus plan de mitigaciones, plan de contingencia o estrategias. Si no está preparado, ¿qué va a pasar? Cuando viene un incidente o esos desastres, luego hay descontinuidad de la operación, no va a poder dar servicio para nada. Y cuando ya tiene preparación o prevención, ¿qué puede hacer? Que si no va a dar 100%, pero sí puede dar un servicio así de este tamaño, ¿sí? Y poco a poco, ejecutando su plan de contingencia, poco a poco van a llegar más a la normalidad. Con un Business Continuity Plan, esa es la uno que ven, si llega a normalidad en un tiempo, ¿sí? Con menos interrupción posible. Pero cuando no hay, es la línea punteada. Van a ver que al inicio no hay nada del servicio y se tarda para dar un servicio, restaurar su servicio y al fin llegará más tarde para dar la continuidad, ¿sí? Entonces significa cuando uno tiene plan de continuidad de negocio, uno tiene plan de mitigación de riesgos. Después tiene plan de contingencias, que es respuesta de emergencias. Y después van a dar continuidad y va a llegar a recuperar al 100 en un tiempo definido. Pero está bien planeado, no que en mero momento lo quiera hacer, ¿sí? Eso también existe una norma que ayuda para identificar todos tipos de riesgos de negocio donde tenemos que enfocar para que no pare la operación. Ya es el todo de mi parte. Ahorita dudas, comentarios que tengan al respecto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Chandan, por tu valiosa participación. Tenemos una pregunta de Sergio DSG. No tengo el plan de mitigación, pero ya me cancelaron proyectos o cerraron temporalmente las empresas en donde tengo proyectos por ejecutar. ¿Qué hago ahora? Ok. Y ahorita probablemente es el mejor momento. Si ves que lo que tú haces, ahorita se cerraron los proyectos donde tú puedes dedicar más tiempo es en la venta. Ahorita venta no se vas a poder hacer. Dedícate más esfuerzo en tu posicionamiento. Y ves qué dejaste de hacer en tu momento por la operación, enlistar esas actividades y hacerlo. Y eso es una parte de actividad diario. Y parte del negocio, no sé qué flujo de efectivo tú tienes para mantener tu, ¿cómo se llama? Nómina, cuánto tiempo, o sentar con la gente, hacer un plan B, no sé, ¿sabes qué? Un tiempo definido 3 meses, vamos a dedicarnos todo en esas actividades en diferentes áreas, todas las mejoras que podemos hacer y todo esfuerzo que iría dedicado a mercadotecnia. O si quiere, se puede probablemente transformar o abrir otra línea de negocio que no va a depender tanto de ejecución de obra en sitio, probablemente promover los productos. Probablemente no es tuyo, probablemente es de otros,
se puede hacerlo. Eso significa actividades alternas relacionadas a tu negocio, puedes empezar a tratar de hacerlo. ¿Existe alguna clasificación de riesgos que aplique para todas las empresas electromecánicas? Ok, y para electromecánicas vamos a dividir entre dos. Uno es nivel estratégico y otro es nivel operativo. Nivel operativo va a depender de actividad que hace. Si hace instalación, tiene un tipo de, ¿cómo se llama? Riesgos. Si hace mantenimiento, otro tipo de riesgos. Pero actividad estratégica, mayores de casos son iguales, porque como empresa electromecánica en el México, mayoría son familiares. Un riesgo muy, muy grande que tiene, que no tiene plan de sucesión. Que si sabes qué, y es todo depende del padre, y si, o no sé, madre del negocio o el dueño del negocio, y todos los procesos tiene que dirigir a el dueño para que se tome decisión o que se mueve la organización. Es un riesgo muy, muy alto, que no tiene plan de sucesión, no tiene plan de respaldo para tomar de decisiones. Dice que sí, gerente de operación tengo uno, si va a vacación, si enferma, ya no hay nadie que puede tomar, ¿cómo se llama?, su lugar. ¿Sí? Este tipo de riesgo es muy, muy común. Y todo depende de muchas empresas no tienen un sistema de gestión de trabajo. Eso también es un riesgo muy, muy alto, porque cada rato le llega la llamada a dueño o director de la empresa. Oye, ¿puedo dar descuento de 5%? Oye, sí puedo hacer esto o puedo hacer otro. ¿Por qué? No tiene documentado qué tiene que hacer. Porque un vendedor que está en la calle se tiene que hablar con director para dar descuento de 5%. En siguiente plática va a decir que voy a canalizar porque tú ni puedes tomar decisión de 2%, para que hablo contigo y pierdo tiempo. Me explico, y esos son riesgos estratégicos que hay, y además no hay una proyección de ventas por, no sé, 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo de la actividad que tiene. Eso significa, si pasa un crisis, un problema, realmente si tengo así liquidez o flujo para aguantar esa situación o no. Y eso tampoco mayoría de empresas no tiene. Esos son parte estratégica. Y parte operativo, en caso de instalación, un riesgo grande que es la lluvia, que puede pasar. Un riesgo grande que si no te llegó tu cuadrilla completo, ¿qué vas a hacer? Esos son riesgos comunes que puede pasar. O no te llegó materiales en tiempo. Y nosotros estamos diciendo que, oye, no pagamos en tiempo al proveedor, por eso no nos surtió material. O surtió el material, no llegó porque hubo huelga. Muchos de esos son como operativos, y esos son casi iguales para todas las empresas. No sé si pude contestar tu pregunta. Muchas gracias, Chandan. Con respecto al mismo tema, ¿se modelan los riesgos o solo se enlistan? Primero hay que identificarlos. ¿Qué puede pasar? Así como comenté que el cachucho de diablo. A mí no me gusta tomar así, para pensar en negativo, pero cuando estamos hablando de permanencia de la organización, sí hay que pensar en escenarios negativos. Realmente primero tiene que identificar cuáles son esos escenarios y qué se puede pasar, dónde me puede impactar. Así voy a definir plan de acciones. Así, modelar también, si puedes decir, porque realmente no todavía ocurrió, está simulando una situación que puede ocurrir. Por eso también puedes decir, cuando tú estás haciendo plan de mitigación y contingencias, ese momento estás haciendo un mapa mental para crear ese plan. Pero obviamente en ese plan tienen a todos los involucrados. Porque si no, tú estás haciendo un plan donde tú estás diciendo que no llega material en tiempo de los proveedores, tiene que involucrar al proveedor para preparar plan de mitigación o plan de contingencia, para que ellos digan en ese escenario cómo te van a mandar material al campo. Solo que nosotros no estamos allá como batallando para hacer este plan, que tengamos compromiso de ellos.
o cliente también, que ellos tienen que entender que, oye, si pasa ese escenario, que si se volteó el trailer y sí te puedo traerlo, pero voy a tardar 2 días porque eso me va a mandar de otro lugar. Por esos 2 días que está muerto ahorita que no pude hacer nada, tú tienes que hacer plan de aumento de personal para cubrir esos 2 días si se puede. ¿Me explico? Si no, hay que decir al cliente que hay sí un riesgo de 2 días de retardo si me pasa esto. Hay que decir de antemano. ¿Me explico? Pero es un plan preparado, comunicado a cada uno de involucrados. Entonces, ellos te pueden decir, cliente, dice que es tan misión crítica para mí que se tiene que poner en puesta este día, estoy dispuesto a pagar un porcentaje para que me llegue así mi subestación o tablero a mi lugar. Ahí está, como se llama, puesto, como que un backup, un respaldo allá, y estoy dispuesto a pagar, pero no puedo parar mi operación. Si no lo se ocupó durante todo el momento, se lleva un anticipo que le dio y le cobro para ponerlo allá. Eso significa puede tener N,000 planes dependiendo de como criticidad que tiene y qué tanto cada quien quiere poner de su lado, ¿me explico? Por eso, cuando hace un plan de continuidad de negocio, plan de mitigación de riesgos, se tiene que involucrar cada uno de interesados de operación o servicio o proceso o de negocio. Muchas gracias, Chandan. Continuamos con la pregunta de Cristian Ariel Rojas. ¿Debemos modelar a través del BPMN con apoyo de herramientas como Visagi, Modeler u otras herramientas como ISO Tools para controlar todo? Se puede hacerlo, pero esas herramientas generalmente se utilizan para modelar los procesos. Si quieren desarrollar un sistema de gestión de riesgos, sí, yo lo recomiendo, pero si quieren hacer solamente algunas actividades para empezar, ¿cómo se llama? Un proceso de riesgos donde identifican riesgos y después preparan plan de acciones, sí pueden hacerlo, pero digo que es mucho trabajo, probablemente si no quieren tomar todo así completo. Si así quieren empezar en pequeño, yo diría que hasta un Excel les sirve para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué plan de acción voy a hacer? Y plan de mitigación, plan de contingencia, quiénes son responsables, ¿sí? ¿Qué presupuesto estoy asignando? Con eso sí puedo hacerlo. Y no necesitamos una herramienta más sofisticada. Pero si una empresa quiere hacer un sistema formal de gestión de riesgo, pueden utilizar esas herramientas de modelación para después se puede hacer automatización de esos pasos. Muchas gracias, Chandan. Marco Rivera pregunta, en específico para esta contingencia, ¿hasta qué plazo o hasta qué fecha recomienda contemplar el plan de mitigación o contingencia? Es una pregunta muy difícil. Yo obviamente voy a dar totalmente mi humilde punto de vista. Es totalmente depende de qué preparación o qué plan de mitigación tenía la empresa. Si empresa tenía como se llama, reserva de 3 meses o 4 meses, se van a dedicar a hacer otro tipo de activo de reserva. Realmente yo tengo una línea de crédito revolvente de 1 mes de salario y de próximos meses ya no tengo ningún proyecto. Significa se tiene que tomar una decisión en consenso y tomando en cuenta, si en 2 meses se va esto, tú tienes que tener gente otra vez, que si no sé si va a estar disponible ese momento, para otra vez dar la continuidad de tu operación. Pero ese tiempo no tengo respuesta hasta que no vemos los números y cómo está flujo de efectivo, cómo está su como bonche de proyectos que tiene en pipeline. Muchas gracias, Chandar. Diego Rivera de Multipruebas pregunta, nos decía que hay que evaluar y actualizar continuamente el sistema de gestión de riesgos. ¿Cada cuánto tiempo es el recomendable? Sistemas de gestión de riesgo, cuando está desarrollado, te van a marcar realmente sistema mismo cuando tienes que mejorar.
¿Qué significa esto? Tu sistema, ¿cuáles son? ¿Qué sistema, en qué tienes que ayudar? Que un riesgo no convierte a problema, ¿sí? Si tú ves que sí está convirtiendo a problema cada rato, ¿qué significa? Tu plan de mitigación no está funcionando bien. Eso significa identificación que está haciendo no está correcta o el plan que hiciste no está correcto. Eso significa, si no está funcionando, ese momento se tiene que hacerlo. Si tú piensas lo que no me ha llegado ningún riesgo, significa una evaluación anual puedes ver para los procesos si está, ¿cómo se llama? Actual o se tiene que hacer alguna actualización o plan de mitigación que tú hiciste hoy en día. Existe probablemente otra herramienta, otra tecnología, otra manera de hacer fácil y tú actualizas. Pero sistema mismo, cualquier sistema como sistema de gestión de calidad, te marca que cuando tú tienes que mejorar tus procesos, cualquier componente que tú mejoras, porque no te está dando resultados. Si proceso de venta no te da resultado de meta de venta, sí, significa algo está pasando mal en este proceso. Vamos a analizar y vamos a ver qué mejora hay que hacer para que se logre meta de venta. Aquí es lo mismo. Si no puedes disminuir los riesgos o su impacto, significa no está bien hecho tu sistema y se tiene que dar una evaluada para ver dónde está fallando. ¿Alguna recomendación para esta contingencia? Ahorita, no, alguna empresa, si está en mantenimiento, probablemente es el mejor momento para hacer mantenimiento. Algunas partes se van a cerrar, probablemente ya se quieren hacer mantenimiento. Tú dices que, oye, yo realmente no, mi giro no es mantenimiento, vamos a buscar quiénes son los de mantenimiento, las empresas dedicadas a hacer mantenimiento, vamos a aliar con ellos, probablemente intercambiamos los recursos, que le da una capacitación de, no sé, unos días que sí lleve a esas personas, porque probablemente esas empresas de mantenimiento no tenía contemplado ahorita probablemente un volumen de mantenimiento alto. Puede pasar. So hay que buscar que si cualquier situación, si hay un crisis, si hay algo negativo, tiene que tener algo positivo. Y eso hay que buscarlo. Y además, como comenté anteriormente, que sí hay que dedicar mucho tiempo, los trabajos y mejoras que no hemos hecho, ahorita es el tiempo para hacerlo y también es tiempo para hacer alianza, también es tiempo para hacer posicionamiento, mercadotecnia. Esas son actividades que se puede dedicar mucho ahorita. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta anterior, comenta que los riesgos sentimentales los consideran riesgos psicosociales de acuerdo a la NOM 035. Ok. Sí, analítico yo creo que esa sí puede hacerlo base de datos históricos que tiene, pero eso psicosocial que tú dices es ahorita lo que tú hiciste un análisis anteriormente, hiciste plan de acción, en contexto de ahorita ya no va, ¿cómo se llama? Todos los planes no va a funcionar. Yo creo que oye, otra vez es el momento para medir como situación actual de la gente y tomar las acciones como pertinentes y como hacer un nuevo plan de acciones, midiendo como su situación actual, porque obviamente está bien alterado por miedo de que no va a recibir sueldo en tiempo, o se va a parar la empresa, se va a perder su trabajo, y probablemente cómo va a pagar sus, ¿cómo se llama? Si deudas algo tiene, probablemente tiempo resolvió el banco, pero si en 4 meses no tiene otra vez el trabajo, porque eso no se va luego, ¿cómo se llama? Como levantar la economía, significa ese periodo que va a hacer, significa se tiene que hacer un nuevo análisis. Los riesgos también dependen de la zona geográfica. Esto para definir un sistema de gestión de riesgo definido. Pero en el caso de la contingencia sanitaria, creo que pocas empresas tenían contemplado algún sistema definido. Pregunta, ¿es recomendable el apalancamiento financiero para poder solventar la actual crisis?
Depende de qué pronóstico tiene. Si tú ves que hoy tenía varios proyectos, ahorita está en paro, si es así, tú puedes apalancarlo. Por eso una proyección que tiene es muy, muy importante. Los proyectos, si tenía parado, está bien. Si no tiene ningún proyecto o no tiene cuenta por cobrar, si quiere tomar un crédito y si realmente tienes que hacer un análisis de negocio, si no te llegara, ¿qué va a pasar? Y eso sí es, ¿cómo se llama? Muy, muy importante. Y además, yo digo que ahorita, si quiere apalancar con el banco, una estrategia podría ser que sí acerque a las empresas grandes para hacer una alianza, que si probablemente empresas grandes tienen, no sé, 25 proyectos, y esos 25 proyectos pueden necesitar algún apoyo de empresas que no tienen bien flujo y que tiene que apalancar. Se puede hacer, pero obviamente apalancamiento siempre hay que ver que si realmente su flujo después de 4 meses o su proyección que tiene le va a permitir ¿cómo se llama? Permitir arrancar su negocio, porque hoy en día otra vez se tiene que hacer presupuesto para su, ¿cómo se llama? Del negocio. Meta de venta y presupuesto, tomando en cuenta que sí se va a arrancar desde mayo. Se va a arrancar desde junio, se va a arrancar desde julio, porque nadie sabemos cuándo se va a arrancar y cuándo voy a tener los proyectos. En esos escenarios tenemos que hacer presupuesto y hay que ver si es factible o no. Es preferible, si es como hay que hablar con los colaboradores, es preferible que sí mantenga probablemente con menos salario en lugar de, ¿cómo se llama?, tener tanto apalancamiento con el banco. Si no ve una proyección muy, muy segura. Solo mencionar que es un buen momento para implementar el modelo de certificación empresarial 11. ¿Algún comentario, Chanda? Yo digo que los que decidieron que si quieren hacerlo es el mejor momento. Porque ahorita, mayores de caso, ¿qué pasa? Oye, veo la operación o hago la definición o hago las cosas. Yo creo que si operación está hoy en día, como está un poco parado, y todos los dueños de proceso, compra, que documente cómo tienen las cosas. Y después, obviamente, otra área o otros consultores externos o que sientan y ven qué parte de tu proceso se puede optimizar. Porque mayoría de casos, ¿qué pasa? Que como ni nos da tiempo, parte de la operación se nos come el tiempo, pone que lo hace y empieza a ejecutar todo esto. Y tiene muchas actividades que no agrega valor y no le dan cuenta y sigue haciéndolo. Y yo sí lo recomiendo mucho que eso es el momento, que todo que se pueden documentar que están haciendo, hagan. Y si quieren una consultoría externa, cuando llegaran los recursos, ese momento probablemente pueden destinar algo para ese proyecto, me explico. Pero internamente lo que puedan hacer, la empresa está funcionando, significa tienes procesos y tienes procedimientos, tienes políticas, solo chiste es escribirlo. Y puedo dar un truco, que cómo pueden documentar las cosas. Cualquier pregunta que llega a cualquier área es una oportunidad de documentar las cosas. Si te dice que, oye, ¿puedo dar aumentos de salario a esa persona o cuánto porcentaje? Si eso tiene que decidir, ¿cómo se llama?, director general de la empresa, documentarlo, cuáles son parámetros para subir salario, para que no te esté preguntando. Oye, ¿puedo dar descuento de 5% en esa venta? Tienes que hacer una política de venta. Si sabes que hasta qué monto, quién puede dar y cuáles son criterios. Eso es el mejor momento para hacerlo. Y además, vean celular de dueño de la empresa. Si está ya llegando 80% de llamadas de la operación, dale ese celular a gerente de operación. Ya no lo utilizan, cambian su número para otro número. Significa, hay algún problema en operación que se tiene que arreglar. Tiene que documentar, tiene que ver que no está atendiendo para que esté llegando la llamada. Sí, respuesta concreta, si es el mejor momento para desarrollar sistemas de gestión basados en modelos de certificación empresarial 11 o cualquier otro sistema, cualquier otro modelo, norma que quieren tomar en cuenta, es el mejor momento. Justo.
Un plan de mitigación es estar bien asesorado hoy en los aspectos contables, laboral y legal por todo lo que se viene. ¿Qué opinas? Sí, eso, cualquier decisión que toma hoy en día sí tiene que ver impacto financiero, sí tiene que ver impacto fiscal, laboral, y todo se tiene que ver porque no podemos tomar una decisión que sabes que ya quiero cerrar la operación y me dice que un mes de, ¿cómo se llama? Salario mínimo hay que pagar y lo hago. Hay que ver antes de cortar esa relación laboral qué tenemos que hacer, qué compromiso tenemos cliente que tenemos que llegar a, ¿cómo se llama? Cumplir, porque tú dices que, oye, me declaro quiebre y ya no tengo que hacer nada. Todavía sí tienes que ver qué compromisos tú tienes, qué cumplimiento legal tú tienes que dar. Tienes que sí asesorar por los expertos en el tema. Porque si no, podemos estar en un problema muy fuerte cuando queremos recuperar la operación o estando en, ¿cómo se llama? En paro técnico también podemos tener problemas. Muchas gracias, Chandan. A continuación, unas palabras para cerrar de nuestro presidente, ingeniero Roberto Figueroa Cerritos. Adelante, por favor. Gracias, Magali. Muy buen día a todos. De verdad agradecemos como UNCE a todos la presencia en este primer webinar dentro del plan de contingencia que estamos preparando para toda la organización y para todas las asociaciones integrantes de la UNCE. Esperamos de verdad haya sido de su total satisfacción. Creo que no podemos tener mejor ponente que Chandan, que lleva algunos años apoyándonos en este sentido. Y les pedimos por favor estar al pendiente a través de sus asociaciones locales sobre el diferente programa que vamos a ir preparando para fortalecer sus empresas desde el punto de vista administrativo, legal, contable, financiero y finalmente también técnico, ¿no? Todos unidos podemos sacar esto adelante. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Nada más, Magali. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues agradecemos en UNCE al ingeniero Chandan Sahu por su tiempo y experiencia, así como la participación de todos ustedes. Esperamos que hayan encontrado útil los contenidos presentados, los cuales les vamos a compartir vía correo electrónico, así como la información de nuestro expositor, Chandan, para cualquier tema que deseen tratar de manera independiente. Muchísimas gracias y tengan un excelente día a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estamos a la orden. Cuando gusten, aquí está su servidor y un equipo de CUFRE. Estamos a su orden. Gracias.